Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Eureka Hablemos de Negocios. Hoy vamos a hablarle al emprendedor, aquella persona que quiere salir adelante con sus negocios y que quiere cuidar sus finanzas. Hoy tenemos un invitado muy especial, Efraín Sanabria nos acompaña desde Alfiles, Honduras, y nos viene a dar todo su conocimiento porque tiene una amplia trayectoria en el sector financiero. Así que mucho gusto, bienvenido a Eureka Hablemos de Negocios. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Pamela, muchas gracias por la invitación y pues muy contento de venir acá y compartir con usted y con todos estos emprendedores sobre los temas financieros, un tema que la verdad me apasiona mucho y miremos a ver qué podemos contribuir el día de hoy. Y vamos a conocer la realidad, porque aquí nos vamos a sincerar, o sea, tenemos que ser muy sinceros porque a veces no cuidamos ni siquiera nuestras finanzas personales, por pequeñas que sean, o sea, realmente las descuidamos, no sabemos cómo hacer, qué herramientas utilizar, a dónde acudir, bueno, desde lo personal y también los emprendedores que están incursionando con esos negocios, que tienen iniciativas y proyectos, también cómo cuidarlo desde el principio, Efraín. Sí, ese es un problema que creo que la mayoría tenemos. No tenemos una educación financiera. Lastimosamente, los programas de educación han descuidado o la verdad que tienen un poco más de peso los otros temas, pero ha quedado ese tema, incluso hasta un tabú en la misma familia muchas veces, el tema de financiero, el tema de ahorrar o el tema de controlar los gastos. Y nos llenamos de paradigmas de que yo no ahorro porque no gano bastante, yo no ahorro o yo no puedo hacer esto porque mi salario es muy bajo. Y la verdad que cuando tenemos una verdadera educación, averiguamos y descubrimos que el problema no es el ingreso, sino que el problema es el gasto. Así es, vamos a hablar sobre eso, pero antes a mí me gusta conocerle a los invitados para que todos lo puedan reconocer. Yo dije al principio que usted tiene una amplia trayectoria en el sector financiero. Efraín es administrador de empresas, ¿verdad? Con una especialidades en finanzas. ¿Y cómo le apasionó esto? ¿Cómo inició todo el interés sobre el tema de la educación financiera? Bueno, es interesante. Yo la verdad que comencé estudiando el tema de administración porque me gustaban los negocios internacionales, pero luego tuve la oportunidad de entrar a la institución financiera y descubrir el mundo financiero, que también es parte de ese negocio y de la parte del negocio internacional y nacional. Y cuando me fui especializando en el tema financiero, que lo miramos a nivel corporativo o a nivel macro, que prácticamente la historia de la finanza ha venido desde ese nivel, desde el nivel macro, y poco a poco ha venido bajando a lo micro. Y ahí mire yo esa debilidad, porque incluso uno mismo, que a pesar que haya estudiado o tenga una especialización en finanzas, muchas veces hemos descuidado las finanzas personales. O sea, no hemos aterrizado y bajar a nuestro hogar, o sea, la economía. Y me llama la atención porque normalmente el tema de finanzas personales en la casa, en un hogar, era costumbre y lo que yo estaba viendo era que era un tema que en el hogar lo manejaba la mujer, la esposa. Y es también interesante porque mirábamos algunos problemas que se daban por el hecho del manejo de las finanzas, que de cierta manera responsabilizamos a la mujer por el manejo de las finanzas, pero también de repente generábamos un conflicto y mirábamos en la sociedad altos niveles, por ejemplo, tasas de divorcio, producto de temas financieros. Entonces uno decía, bueno, hay que atacar este problema, hay que empezar a enseñar el tema de educación financiera, hay que aterrizar estos temas al hogar y, bueno, platicar y hablar con la gente. ¿Y por dónde empezamos? Porque a veces ni siquiera tenemos la actitud positiva o de decir, sí, voy a aprender sobre finanzas, voy a educarme. Creemos que lo estamos haciendo bien. Muchos emprendedores piensan que lo están haciendo bien y están cometiendo errores que no están identificados por ellos mismos o que pueden mejorar, o hay ciertos riesgos por ahí financieros que tienen, o sea, siempre están al ras en el riesgo y no lo estamos haciendo bien. Pero ¿por dónde empezamos a educarnos sobre esta parte financiera? Primero, ser claros y decir que necesito educarme. No es malo buscar ayuda. De repente nosotros tenemos conceptos que el buscar ayuda es una debilidad y no, para nada, en cualquier tema, igual en el tema de finanzas. Entonces tengo que ser sincero para poder resolver los problemas que tengo. ¿Por qué? Porque al reconocer que tengo ese problema, tenemos que indagar por qué es el problema. Muchos temas es de desconocimiento,
de paradigmas o creencias mentales que tengo, que por ejemplo, yo espero algún día ganarme la loto y mejor juego, voy con suerte, y la probabilidad que me gane la loto es más probable que me caiga un rayo que me gane la loto. Entonces, entonces tendría que aterrizar a temas que ver qué es lo que estoy haciendo, cambiar esos patrones o esas emociones y empezar a generar hábitos sanos en el manejo de lo que es mi finanza. Pero necesito conocer todo lo que trae atrás para venir y poder hacer un cambio y hacer planes hacia dónde quiero llegar. Es como sanear, ¿verdad? Sanear. Y reconocer la verdad, es como lo hemos estado haciendo para poder identificar después, obviamente, las oportunidades que tengamos, ¿verdad? O sea, que tenemos frente a nosotros a través de asesorías, y en este caso, pues usted nos va a asesorar acá. A veces también se desconoce del mismo objetivo. Digamos, hay emprendedores que dicen, yo tengo este negocio, pero el objetivo para crecer o para proyectar ventas está como ambiguo, como no lo tienen muy sólido. Ese objetivo, ese propósito para poder emprender y cómo crecer o cómo hacer crecer su negocio también está por ahí y resbaladizo, podríamos decir. Entonces, reconociendo un objetivo, desde mi punto de vista, también podríamos determinar también el tema de cómo y hacia dónde, porque muchos emprendedores buscan fuentes de financiamiento o buscan capital, pero no tienen claro el objetivo. ¿Sí? No sé si le ha pasado a usted con alguna persona. O sea, una vez que reconozco, tengo que fijarme hacia dónde quiero ir. Y ese es mi objetivo, porque yo tengo que tener un plan. Para todo tengo que tener un plan, no puedo ir sin un plan, porque entonces voy a estar remando y no sé ni para dónde. Entonces, en ese plan tengo que tener ese objetivo y tengo que identificarlo bien y que sea medible. Que sea medible, que sea un objetivo inteligente, que esté enmarcado en el tiempo, que sea medible, que cuantificar, que lo pueda monitorear. Porque si no lo puedo controlar, no lo voy a poder cambiar, no lo voy a poder gestionar. Necesito medirlo, necesito controlarlo. Y el objetivo, tanto para la parte financiera como en el plan financiero, como para el emprendedor, saber dónde quiere llegar. Walt Disney decía, si lo puedes soñar, lo puedes hacer, pero ese sueño también tengo que hacerlo medible y ponerlo claro. Hay que ponerlo claro, hay que establecerlo, ¿verdad? Que se ponga en una estructura sólida y saber hacia dónde queremos llegar. ¿Cuáles pueden ser los desafíos más grandes que usted ve en ese tema, en cuanto a los emprendedores, en el tema financiero? Esos retos o desafíos que ha identificado. Mire, Pamela, creo que hay muchos retos y podemos hablar en cuanto al tema de emprender. El primer reto con que se ve es el tema de los fondos, el tema de obtener fondos. Y recordemos que el emprendedor de repente necesita fondos de más alto riesgo, porque está comenzando. Muchos emprendedores de repente sí tienen la experiencia en la cual están emprendiendo, otros no la tienen, entonces se vuelve un capital de alto riesgo. Normalmente, cuando es un capital de alto riesgo, la tasa va a ser más alta. La tasa va a ser más alta, va a ser también escasa, ¿verdad? En ese tema. Pero es ahí, cuando la tasa es más alta, donde tengo que tener mejores controles para poder evaluar si entrar con esos fondos a esas tasas va a ser atractivo, va a ser rentable para poderlo hacer. Además de ese tema, volvemos al tema de la educación. La educación, tanto técnica para el negocio, seguirme actualizando, como también la parte financiera, esa educación financiera que tiene que estar constantemente. Y bueno, hoy es común y tengo que ver porque hoy cada vez más vamos con los retos en emprendimiento, en finanzas personales, de lo que es la tecnología. O sea, las partes tecnológicas es un reto también importante. ¿Y cuáles podrían ser las estrategias que un emprendedor puede utilizar para lograr financiamiento y ver las alternativas, o cuáles son esas entidades o esas formas para poder lograr financiamiento cuando definitivamente sí tiene el objetivo muy claro? ¿A dónde busco y qué estrategias? Porque tal vez vengo empezando como emprendedor, no tengo récord crediticio, no puedo demostrar en otros proyectos, en otras empresas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr hacer una estrategia para esos emprendedores que necesitan el financiamiento porque sí tienen un buen plan a seguir? Bueno, en primer lugar está ese punto, que sí deben estar claros y tener ese plan, un plan de negocio que sea ejecutable. No que quede muy arriba, que al momento no lo voy a poder ejecutar. Que ese plan tenga, que pueda ser monitoreado,
que pueda ser verificado de que se están cumpliendo los objetivos que están trazados en ese plan. Una vez que tenga ese plan, cada vez más hay instituciones que se están dedicando al tema de la inclusión financiera para el tipo de personas que no son bancables, que por lo que no, como mencionaba, que no tienen la experiencia, el récord crediticio o incluso las garantías para poder optar a un crédito en la banca tradicional, crean lo que son estos fondos. Hoy Honduras tiene una característica y que es, tenemos incluso sistemas financieros alternativos, como en las zonas rurales, por ejemplo, como el tema de las cajas rurales, que son unos créditos solidarios que manejan las cajas rurales, que hoy en día a través de organismos, ya sea de gobierno o organismos internacionales, canalizan fondos para los que son emprendedores o pequeñas empresas. Yo creo que tenemos que estar buscando esa alternativa. Hay alguna alternativa, pero va a depender mucho del plan o de la idea que tenga del negocio, que sí tiene que ser fácil de ejecutar. O sea que prácticamente deberíamos ser responsables y decir a los emprendedores que no, o sea, podemos tener la bandeja como el deseo de Santa Claus de tener un montón de fuentes de financiamiento, pero no todas van a ser para nuestro tipo de negocio. Depende del objetivo que tengamos, depende del plan o el modelo de negocio que hemos establecido para nuestra empresa, y así, después de tener muy clara esa planificación, ir detrás de una fuente de financiamiento que calce con ese propósito y con ese plan. De acuerdo, y tengo que buscar la fuente correcta para no más bien entrar en un problema, porque usted lo mencionaba, de acuerdo a mi modelo de negocio, un agrícola no puede irse a financiar de la misma manera que un comercial, porque sus ciclos productivos son diferentes y por lo tanto tiene que buscar un fondo que tenga las condiciones para ese tipo de sector. Qué importante es cuidar nuestras finanzas como emprendedores. Vamos a una pausa y ya regresamos. Eres una mujer empresaria que tiene mínimo 1 año de experiencia. Tu empresa es formal o informal y tienes mínimo un empleado. Aplica a nuestra Fábrica de Emprendedoras, un programa que te hará crecer a nivel profesional y empresarial por medio de capacitaciones, liderazgo y mentoría. Es momento de continuar este Eureka Hablemos de Negocios sobre este tema tan relevante, abordándolo desde el punto de vista de Efraín Sanabria. Aquí tengo un dato de la CEPAL, Efraín, que dice que el 70% de los clientes de microfinancieras son microempresarios que utilizan los créditos para expandir sus negocios, para expansión de negocios y para mejorar la calidad de vida. Según el Banco Mundial, en el 2021, el 38% de los adultos tenían acceso a cuentas en una institución financiera. Y años atrás, en el 2017, era del 45%. Ha habido una reducción y tendríamos que analizar pues, por qué se podría dar esa reducción. Hay algo interesante. En la microfinanza vemos y hay una pirámide. O sea, en esa pirámide, la base de la pirámide, la mayoría de las empresas son empresas de subsistencia. Y eso es lo que nos sucede a nosotros aquí en Honduras. Muchas son empresas de subsistencia. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer a esas empresas para que ya vengan en expansión y tengan ese crecimiento. El 70% de la generación de empleo de Honduras es el sector pyme, mi pyme. Entonces, pero no tiene que quedarse en subsistencia. Esto puede crecer si vamos expandiendo y ahí es donde tenemos que entrar y fortalecer esas ideas. Entonces, es interesante porque los mecanismos o la misma microfinanza, eso es lo que me gusta de la microfinanza, porque la microfinanza lo que busca es tomar a este microfinanciero y llevarlo y hacerlo crecer. Es que el objetivo del crédito, Pamela, vale la pena tocarlo, el objetivo de crédito es generar independencia, no dependencia. Me encanta, porque generalmente lo que se genera es dependencia. Es dependencia, correcto. Y muchas veces, puedo hablar, la institución no se fija en eso, que crea esa dependencia, entonces, y como tengo actualmente en el país un alto nivel de sobreendeudamiento, entonces tengo que buscar la independencia de esa persona, que sí apoyo, pero lo apoyo para que sea independiente, para que el día de mañana él pueda seguir con sus propios recursos. Ahí estamos hablando de expansión. Sí, no debe depender únicamente de programas tampoco, ni de la misma fuente, ni de los ejercicios que se hacen a través de la cooperación, que son muy favorables para cuando hacen convocatorias estar ahí, pero no depender a largo plazo. ¿Sí? Porque hay quienes se establecen, y lo digo porque conozco los ejemplos de los emprendedores que lo hacen, que quieren casarse con los programas y no soltarlos. Y depender de eso, pues se vuelve un hábito. Totalmente. Y entonces no hay una libertad
económica al final. Y eso es lo que debemos de buscar, que el empresario, el emprendedor pase después a ser un empresario en expansión y que viva esa independencia. Hasta en las finanzas personales tenemos que ser independientes, vivir en libertad. Por eso hablamos mucho y a mí me gusta hablar el tema de la libertad financiera, ¿verdad? La libertad financiera, que la felicidad depende de esa libertad que pueda tener, o sea, incluso para poder hacer crecer mi negocio. Entonces, las microfinanzas lo llevan a estos empresarios de esa manera y los van graduando, digamos, usemos el término de graduar, que si utilizáramos un sinónimo en el sistema financiero tradicional, lo voy a hacer bancarizable. O sea, que de tal manera crezca que ya pueda accesar al sistema financiero tradicional. O sea, hablamos de la inclusión. O sea, lo traigo de afuera y lo incluyo. Y eso es lo que debemos de buscar, pero yo digo, no hay que olvidar el objetivo importante del crédito, que es generar esa independencia. Y la cultura del ahorro, ¿cómo está aquí, verdad? ¿Cómo la considera usted? ¿Tenemos una cultura de ahorro responsable? ¿Conoce usted emprendedores que lo utilicen, que lo promuevan a través de su mismo entorno, de su equipo de trabajo? Yo creo que tenemos que mejorar esa cultura. Es una cultura que incluso desde pequeño hay que crearla, porque esos rasgos, los que nos enseñan desde pequeño, se quedan en nuestro patrón de comportamiento. Y es importante, yo he puesto ejemplos en algunos casos que cómo enseñarle a nuestros pequeños, a nuestros hijos, el hecho de ahorrar. Si le doy un juguete, que sepa exactamente por qué le doy un juguete, pero si tiene otro, ¿qué hacemos con el otro? O sea, que no se acostumbre a tener todo, que prácticamente no es inversión, no es gasto. Entonces, el ahorrar es un tema que lo debemos de hablar en la casa, porque ahorrar no es solo agarrar el dinero y ponerlo en una institución. Ahorrar es apagar la luz para que baje la tarifa, cerrar el agua. Sencilla, porque eso va a generar un ahorro a la institución. Entonces, a la casa, para que vengamos y ayudamos en la economía familiar. Como hijo puede ayudar a ahorrar. Entonces, tenemos que ir creando esos patrones que nos ha faltado y bueno, las instituciones también tienen el reto de poder hacer atractivo el hecho de que las personas vayan a ahorrar. ¿Cómo? Hoy en día lo vemos mucho con los temas de inclusión, con los temas de las tecnologías, con el tema de que puedo abrir una cuenta por mi teléfono, o sea, todos esos temas se están dando, entonces, pero tiene que estar el patrón, tiene que generarse el hábito. Y el manejo, en cuanto a las empresas, a las nuevas empresas, porque se dice que se cierra muy pronto una empresa, a veces fracasa muy temprano, 3 años y están cerrando las empresas. ¿Será que también este tema de no manejar o no tener una educación financiera está impactando negativamente también a estas empresas? ¿No será que el producto y servicio, el mercadeo, todo eso está perfecto, pero quizás estamos descuidando esa parte por desconocimiento también de nuestras finanzas en la empresa? Parte importante es eso, parte importante, pero fíjense bien, el tema financiero es clave para poder tener, llamémoslo así, ese colchón para enfrentar cualquier riesgo que se me pueda venir. Y estamos viviendo en una economía riesgosa, y eso es lo bonito de la finanza, nada está escrito. O sea, no tengo la bolita mágica que sé qué es lo que va a pasar, pero sin embargo, como empresario, yo también tengo que estar pendiente del comportamiento de los mercados. Recordemos que los mercados hoy en día son más cambiantes, sí, lo hemos dicho por años, pero hoy en día se ven más cambiantes, los gustos, la experiencia del cliente es diferente y el cliente tiene poder. Decíamos antes que cuando un cliente estaba contento se lo decía a 10 personas. Cuando hablábamos de los temas de calidad total, yo me acuerdo, un cliente contento se lo decía a 3 personas, pero un cliente enojado se lo decía a 10, pero hoy no. Hoy un cliente enojado se lo dice a 1000 o más a través de las redes sociales. Así es. Entonces, de esos temas también yo tengo que estar claro para mi estrategia y para poder conservarme y ser competitivo en el mercado. Porque lo que queremos es hacer crecer nuestras empresas, queremos hacer crecer los negocios, pero no podemos obviar, por ejemplo, en el tema de pandemia, quiénes estaban realmente preparados, cuántas empresas, cuántos empresarios realmente estaban preparados para la crisis o para mantener a sus colaboradores, que no despidieron empleados, por ejemplo. ¿Cuántos pudieron estar, enfrentar esas crisis o esos momentos duros? No podemos pensar que no nos puede pasar de nuevo, esperamos que no,
pero sí nos puede ocurrir y tenemos que estar preparados. ¿Y por qué no prepararnos desde ahora? Pero Efraín, tengo que preguntarle algo importantísimo en este programa y es, ¿cuál ha sido su momento eureka? Su momento de despertar, aquello que lo sacudió, que lo marcó en su campo profesional. Bueno, hablando exactamente del tema de pandemia, yo creo que ahí viene una sacudida grande, yo creo que para todos. Y fijémonos bien en algo. Usted mencionaba, no estábamos preparados, pero realmente, hagámonos la pregunta consciente, no estábamos preparados. ¿Cuándo entramos nosotros aquí en Honduras a cerrar? Entramos en marzo, 19-20 de marzo, ¿ok? Pero ¿desde cuándo sabíamos del COVID? Desde diciembre. El año anterior. O sea que tuvimos mínimo 4 meses como para poder tomar acciones. Pero ese es el momento importante porque uno se da cuenta que el mundo está dando un giro y me está llevando a otras experiencias. El tema de transformación digital, ¿cómo nos movió el piso? Sí, y entonces ese fue como su momento. Mire, Pamela, yo estoy lanzando en este momento, y quiero aprovechar su medio, un mentor virtual para educar en finanzas personales y emprendedurismo. O sea, es mentor monetario. Nos pueden buscar en las redes, mentor monetario, que de forma virtual, porque lo que queremos es acercarnos a la población, democratizar el tema de mentoría, llevando temas claros como es el educar financieramente y también el emprender, o sea, tips para poder llegar a toda esta población. Entonces, normalmente lo hacíamos a través de un aula, a través de un salón, capacitando. Hoy tenemos que buscar otros medios. Así es, la tecnología, las herramientas tecnológicas, esa transformación digital que vino para quedarse, ¿verdad? Vino para movernos, para sacudirnos en un momento y yo creo que ya no hay ningún emprendedor o ninguna persona que diga no me gusta la tecnología o no voy a aplicar tal herramienta. Yo creo que eso sí vienen insertados desde muy pequeños, ¿verdad? Usted ve los niños en las tablets, ahora les vamos a agregar lo que usted abonó para este programa Eureka, que también se dé educación financiera en las escuelas. Eso deberíamos de promoverlo desde este momento y tener iniciativas, porque somos un programa propositivo, queremos que ustedes vean la oportunidad, porque aquí nos ven también maestros, de insertar, hacer simulacros en las escuelas, ¿verdad? Combinando todo esto de educación financiera a través de juegos y esas dinámicas. Pero sí, entonces ustedes tienen el mentor financiero, el monetario, sí, el mentor monetario para poder educar. Hay que llegarle a las personas, o sea, la palabra pues impacta vidas, impacta para accionar de formas diferentes. ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones que podríamos darle a esos emprendedores que nos ven hoy? En primer lugar, que no tengan miedo, a lanzarse, que no tengan miedo en buscar ayuda y simple y sencillamente que tengamos esas ideas que las vamos a ejecutar, que rompamos paradigmas, que seguir haciendo las cosas, el mundo va cambiando y yo tengo que ver ahora cómo llegar a que el cliente viva una experiencia nueva. Hoy los negocios crecen y no necesariamente por el producto, sino por vivir una experiencia. Vivir una experiencia. Y podemos obtener libertad económica si cuidamos nuestras finanzas finalmente. ¿Cuál podría ser, digamos, esa recomendación suya específicamente para quienes emprenden o que están pensando hacerlo? No voy a ser libre si no tengo el control de mis finanzas. Si no tengo el control de mis gastos, de mis deudas y de mis ingresos, para poderlo saber manejar y saberlo guiar. A eso los queremos invitar, por eso buscar la ayuda sobre este tema y capacitarme, estar en esa constante capacitación para seguir aprendiendo y ver cómo se comporta toda la economía a nivel mundial. Mire cómo se va de rápido este programa, Efraín. Lo vamos a tener en un nuevo Eureka, ¿le parece? Con gusto, con gusto. Muchas gracias por abonarle valor, experiencia y conocimiento a todos, ¿verdad? Los emprendedores y empresarios que nos ven. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este espacio donde queremos fomentar una cultura de ahorro, pero también cuidar nuestras finanzas, porque solo así, como dijo Efraín, seremos libres económicamente. Los esperamos en un nuevo episodio de Eureka Hablemos de Negocios.
En Torre Supply HN puedes encontrar todo lo que necesites para sala de belleza, con su línea de distribución en Honduras. Sara Kay Honduras, línea brasileña para todo tipo de cabellos y con su producto estrella la taninoplastia, la que te alisa y no te barre el color. Kush Honduras, una línea italiana completa para colorización de cabello. Gel Prof HN, ¿eres emprendedora en el arte de las uñas? Déjame decirte que Gel Prof HN te tiene una variedad de esmaltes gel, acrílico, monómero y mucho más. Los mejores precios están en Torre Supply HN y en sus líneas Sara Kay Honduras, Kush Honduras, Gel Prof HN.